La semana pasada, Pastor John estuvo hablándonos en una serie y nos hablaba de que Jesús muchas veces va a requerir de nosotros un amor incómodo. ¿Cuántos estuvieron aquí con nosotros la semana pasada? Él nos decía que en muchas ocasiones Dios va a requerir de nosotros un amor que esté dispuesto a decir yo te veo. Un amor que esté dispuesto a ser interrumpido. Y nos hablaba y nos recordaba que Dios nos dice constantemente, yo te veo, yo te escucho, yo estoy contigo. ¿Cuántos estuvieron en ese mensaje? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y fue hermoso porque fue su primer mensaje en Mar Azul, que fue en inglés. Y fue maravilloso poder escuchar a Pastor John en inglés y él lo hacía porque él quería practicar, ¿verdad que sí? Pero le fue fenomenal y yo estoy seguro que también le fue fenomenal hoy. Mas hoy tenemos un mensaje de transición, pero yo creo que va por esa misma línea. Yo quiero que podamos hablar hoy de imagina. ¿Qué tal si le dices a la persona que tienes a tu lado, imagina, dile, imagina. Dile ahora tener parte en la historia de Dios. Dile, imagina tener parte en la historia de Dios. Díselo muchas veces. Imagina cómo sería tener parte en la historia de Dios. Oye, hace aproximadamente 8 meses tuve, no sé si la gran oportunidad o la gran bendición, para algunos de ustedes va a ser la gran oportunidad, para otros va a ser la gran bendición de visitar la ciudad de Londres. Eso es una gran bendición, yo creo, ¿verdad? No una gran oportunidad. Tuve la gran bendición de visitar la ciudad de Londres y fue maravilloso estar en este lugar. Fuimos a diferentes lugares que fueron, wow, esta ciudad está llena de tantas cosas hermosas y es más bien, está llena de historia que cuando nosotros caminamos por cada una de esas calles nos hablan y nos dicen algo de lo que ocurrió ahí. Esta ciudad fue parte de la Segunda Guerra Mundial. O sea que tú te imaginas toda la historia, sin embargo ellos tienen todo puesto de una manera tan maravillosa porque ellos cuidan cada uno de esos edificios que fue parte de este tiempo. Y uno de los tours, yo tuve la oportunidad de ir a la Catedral de San Paul. Para aquellos que no saben, la Catedral de San Paul es la catedral donde se casó la princesa Diana. Y yo tuve la oportunidad de estar allí. Enorme y antigua, la Catedral de San Paul constituye una de las estructuras más sorprendentes del mundo. Ella se terminó de construir hace más de 300 años y honestamente decir que la Catedral de San Paul es inmensa, básicamente sería no darle verdaderamente lo que ella significa, porque estamos hablando de un lugar que tiene el largo de aproximadamente 2 estadios de fútbol. Es un área sumamente amplia. La hora y media que tuve la oportunidad de estar allí, miles de personas pasaron por aquel lugar. Allí estábamos y veíamos personas de todas las razas, de todos los lugares, de todas las culturas, de todos los idiomas. De momento veíamos que venía una gira y se bajaban muchos estudiantes, veíamos que venían carros con muchas personas que querían ver la catedral de San Paul. ¿Y qué es lo que ocurría? En cada momento que cada una de estas personas entraba, hacía lo mismo que yo hice cuando entré por la catedral de San Paul. Y fue que todo el mundo comienza a mirar hacia arriba. Y es porque la Catedral de San Paul te sorprende con un cielo raso, maravilloso, que te muestra los mejores vitrales, uno de los mejores vitrales que tú puedes ver en el mundo. No solamente eso, sino que miras hacia arriba y te das cuenta que hay unas pinturas maravillosas allá arriba. Los detalles en oro no se hacen esperar. Hay tantas cosas maravillosas. Cuando ves la cúpula hacia arriba, te das cuenta de que es una cúpula de que luego que lees pesa más de 75,000 toneladas. Una cruz impresionante y un arco que automáticamente tú entras, te ciega la vista porque es en oro y hay tantas cosas maravillosas. Y además está decir que cuando entré a aquel lugar y me di cuenta que estamos hablando de algunos 9 o 10 pisos de alto, me di cuenta que yo dije, wow, qué pequeño yo soy. Y allí me senté unos 2 minutos en estos bancos y tuve la oportunidad de disfrutar lo que era la catedral de San Paul. Pero yo tengo que admitir que no disfruté mucho esta catedral. A pesar de que estaba en Londres y que tal vez no vuelva a tener la oportunidad de ir a la catedral de San Paul, yo estuve en este lugar y tengo que admitir que ese día yo tenía sueño, yo tenía hambre, yo estaba loco por irme de ese lugar y estaba con la familia y toda la familia estaba loca por disfrutar de la catedral de San Paul porque allí se casó Lady Di, constantemente están diciendo aquí se casó la princesa Diana y tantas cosas y yo no estaba disfrutando la catedral de San Paul. Estaba loco por irme porque tenía hambre, porque estaba cansado. Qué triste sería estar en un lugar tan hermoso
sin saber que tiene tanto que ofrecerte y no darte cuenta hasta que te vas. ¿Te ha pasado eso en alguna vez? Qué triste sería estar en un lugar en donde estás con algunas personas o que estás en un lugar que es tan maravilloso y no saber que tiene tanto que ofrecerte. Pues yo quiero que ustedes sepan que yo, luego de que fui a la Catedral de San Paul, mucho tiempo después fue que me puse a leer. Yo dije, wow, o sea que yo estaba en este lugar y yo no me estaba disfrutando de este sitio como verdaderamente tenía que disfrutarlo. Qué triste sería estar en este lugar, saber que llegamos buscando un Dios tan grande y tan eterno, mas sin embargo no darnos cuenta de que Él está aquí y tiene planes para nuestra vida. Qué triste sería que domingo tras domingo viniéramos aquí a Mar Azul y no nos diéramos cuenta de que el Dios que está en Mar Azul quiere que seamos parte de su historia. Qué triste sería que domingo tras domingo llegáramos a este lugar y Dios quisiera hablar a nuestro corazón, pero nosotros no tengamos claro que Él quiere que nosotros seamos parte de su historia. Y es por eso que yo quiero hablar hoy de este tema. Imagina cómo sería ser parte de la historia de Dios. Puedes repetírselo otra vez a la persona que está a tu lado. Imagina cómo sería tener parte en la historia de Dios. Qué hermoso saber que todos somos llamados a ser parte de la historia de Dios. Porque sabes que Dios, además de ser el productor, Dios es el protagonista. Pero como Dios es el productor, Él nos da la oportunidad de que nosotros seamos coprotagonistas con Él en su película. Y qué hermoso saber que Él tiene un propósito con nosotros mayor del que nosotros podemos imaginar o pensar. ¿Puedes imaginarte teniendo parte en la historia de Dios? ¿En algún momento te has imaginado teniendo parte en la historia de Dios? Pues eso fue lo que le pasó a este personaje del cual yo quiero hablarte. Su nombre es Moisés y su historia se encuentra en Éxodo. Y yo te pido que si puedes ir conmigo a Éxodo, vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Es hermoso lo que nos puede ofrecer la historia de Moisés, porque cuando leemos nos damos cuenta de que no tenemos que ser perfectos para ser parte de la historia de Dios. Éxodo capítulo 3 del 1 al 12, si tú tienes tu Biblia física, tu Bible app, puedes leerla también con nosotros. Mira lo que dice ahí, dice: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunden la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ahora bien, tal vez hay algunas personas aquí que venimos de un background cristiano y conocemos la historia de Moisés, pero tal vez hay personas que a lo mejor han escuchado el nombre de Moisés, pero no necesariamente conocen la historia. Pues para beneficio de ellos, yo quiero hablarte un poquito sobre la historia de Moisés. Cuenta la Biblia de que Moisés nació en una época
en donde el faraón de Egipto había dado una orden de que se diera muerte a todo niño recién nacido que fuera varón. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Que los egipcios comenzaron a tener miedo porque el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse rápidamente. Entonces el faraón envía un edicto y dice, ok, esto tenemos que detenerlo porque si no esta gente en algún momento se nos va a virar en contra. Entonces los israelitas eran esclavos de los egipcios. ¿Y qué es lo que sucede? Que dice, vamos a dar un edicto, vamos a hacer que maten a todos los niños que nazcan varones. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que no todo el mundo le hizo caso a ese edicto y hubieron madres, incluyendo la mamá de Moisés, que escondieron a sus hijos. Y ahí comienza la historia de Moisés, llena de un drama espectacular, de diferentes tipos de situaciones que comienzan a suceder en su vida, que hoy impactan nuestra vida y nos damos cuenta de que no importando nuestro pasado, Dios nos llama a ser parte de su historia. ¿Qué fue lo que ocurrió? La madre de Moisés lo colocó en una cesta con barro en su interior para que el agua no pudiera entrar y lo llevó al río Nilo. Para aquellas personas que tienen hijos, ¿usted se imagina cuán difícil debe haber sido esta decisión para esta madre? Porque llegó un momento dado que ya ella no lo podía ocultar. Y dijo, yo tengo que hacer algo porque si no al nene me lo van a matar. ¿Te imaginas tú haciendo eso? ¿Verdad que no? Pues la madre de Moisés tuvo que hacerlo y tuvo que poner el niño en una canasta. Dice la historia que ella se encomienda a Dios y pone a este niño en la canasta y le deja que se vaya por el río Nilo. Pero mira qué hermoso que cuando el niño iba por el río Nilo, había una princesa de las del faraón bañándose en el río Nilo y se da cuenta que viene una canasta y automáticamente manda a Miriam, manda a una de sus esclavas a buscar esta canasta y le dice, búscame qué es lo que hay ahí. Se da cuenta que hay un niño llorando y automáticamente sacan al niño, se enamora del niño. Porque Dios tenía propósito con la vida de Moisés, como tiene propósito con cada uno de nosotros. Y dice la historia que esta esclava le dice a la princesa, le dice, ¿qué tal si ya que tú estás enamorada del niño y quieres quedarte con él, buscamos a una persona que sea la que se encargue de criar a este niño porque es muy pequeño? Y automáticamente dice la historia que buscaron precisamente a la madre de Moisés y la mamá de Moisés fue la que crió a ese niño hasta que el niño creció. Luego de esto, varios años después, llegó el momento dado donde la mamá de Moisés tuvo que entregar al niño y dárselo otra vez en los brazos de la princesa. Y ahí comienza la historia de Moisés, pero ya en este punto de vista, Moisés comienza a vivir en el palacio, a ser instruido por el palacio, él estudió en el palacio. O sea, la vida de Moisés estuvo llena de drama y de muchas situaciones. Y la vida de Moisés estuvo tranquila hasta que vio el trabajo de los esclavos hebreos y en ese momento dice la historia que mató a un capataz egipcio porque él se dio cuenta que había una brutalidad impresionante. Él se dio cuenta que está pasando por un lugar y había un capataz egipcio que estaba maltratando a un israelita y él comienza a pelear con ese capataz egipcio y él lo mata. Entonces él toma la decisión de escapar del palacio. Toma la decisión de escapar, dice la historia que se va al desierto. Y en ese desierto conoce a unas mujeres que estaban viviendo una situación difícil, un problema, algo estaba pasando allí. Entonces él decide ayudarlas y estas mujeres lo llevan al lugar en donde en este momento él se convierte en pastor de ovejas porque este señor que se llama Yetro, que fue lo que leímos, le da para que él fuera pastor de ovejas y le da a una de sus hijas por esposa. Y es aquí donde nosotros llegamos, a donde acabamos de leer, donde Dios se le aparece. Dice la historia que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y de momento se encuentra con que había una zarza que estaba encendida y no se consumía. Y tal como nos puede pasar a nosotros, dice la historia, que Dios llamó a Moisés a ser parte de su historia. Dice unos versos más abajo que Moisés comienza a ponerle trabas a Dios y aquí llegamos al último verso y él le dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Como tal vez nosotros podemos decirnos cuando Dios nos hable de que Él quiere que seamos parte de su historia, nosotros pudiéramos preguntarnos eso. ¿Y quién soy yo para ser parte de la historia de Dios? Dice la historia que Dios le dice, yo estaré contigo. Eso fue parte de lo que Pastor John nos predicó la semana pasada. ¿En algún momento tú te has preguntado eso? ¿Quién soy yo para que Dios me llame a ser parte de su historia? Y la verdadera situación por la cual Moisés pensaba que Dios no podía hacer nada con su vida era porque Moisés constantemente estaba pensando
en su pasado. Fíjate de lo que hablamos, Moisés era un hombre sin identidad. Moisés era un hombre que era israelita, pero fue criado en Egipto, por los reyes de Egipto, por el faraón, por su princesa, fue criado en Egipto. Moisés no tenía identidad. Número 2, Moisés había cometido un asesinato. Y no solo eso, sino que había cometido un asesinato y era prófugo de la justicia. Ahora estaba pastoreando unas ovejas que no le pertenecían, y adicional a eso, un poquito más abajo nos dice la historia que Moisés era tartamudo. ¿Pueden imaginarse ustedes Dios escogiendo un hombre como ese para que cambiara el rumbo de la historia y para que fuera parte de la historia y de la eternidad de Dios? Te pregunto, ¿tú escogerías una persona como Moisés dentro de su background para que hiciera grandes cosas en el mundo? ¿La escogerías tú? Yo tengo que admitirte que tal vez yo no la escogería, pero esa fue la persona que Dios escogió. ¿Te has sentido así en algún momento? ¿Has sentido que tu pasado no te permitirá hacer nada por Dios ni por nadie? ¿Has sentido que tal vez no has tenido los padres correctos? ¿O tal vez has sentido que has estado escondido y que quieres permanecer así porque piensas que Dios no tiene nada contigo? ¿O que has cometido errores que no tienen perdón? Tal vez te pasa por la mente cuando Dios te llama a ser parte de su historia. Es que yo siento que yo hice cosas, Gino, que no tienen perdón. O tal vez has sentido que ya tus mejores momentos han pasado. Porque quiero que tú sepas una cosa, Moisés tenía 70 años. Tal vez tú eres una de esas personas que dice, Gino, yo tengo demasiada edad ya, yo le dejo eso a ustedes que son jóvenes, a Jazz que tiene 29 años, a Jonathan que tiene 35, 38, tiene John. Tal vez tú has pensado eso y has dicho, ya yo estoy viejo para eso. Quiero que sepas que no. Dios te llama a ser parte de su historia, independientemente de tu background, independientemente de tu pasado. En algún momento de tu vida has imaginado que Dios te está llamando a ser parte de tu historia, independientemente de tu pasado. Porque yo quiero que tú sepas que Dios te llama a ser parte de su historia, no importando tus errores. Como nos hablaba Pastor John la semana pasada, Dios es el Dios que constantemente nos está diciendo, yo te veo, yo te escucho y yo estoy contigo. Yo te llamo a ser parte de mi historia. ¿Qué sucedió después de esto? Cuenta la historia y es un poco más larga. Puedes buscarla en Éxodo, que Moisés sintió miedo, pero entendió que Dios era completamente capaz de brindarle todo el apoyo que él necesitaba para lograr una misión que parecía completamente imposible. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice la historia que Moisés pidió fortaleza. Moisés le pidió a Dios, Señor, sorpréndeme, Señor, haz algo conmigo porque no me atrevo. Y pidió ayuda. Pasaron muchas situaciones que puedas leerla luego en el libro de Éxodo. Pero Dios cambió el propósito de la vida de Moisés desde este momento en adelante. Ahora, ¿qué nos enseña la historia de Moisés? La historia de Moisés nos enseña que Dios puede sustituir la debilidad con fortaleza y el fracaso con victoria. Dios puede sustituir tu debilidad con fortaleza y tu fracaso con victoria. ¿En algún momento tú has sentido que te han pedido algo que crees que no podrás hacer? ¿En algún momento eso te ha pasado? ¿En algún trabajo, en algún lugar, te han pedido algo que tú crees que no podrás hacer? Pues yo te tengo una historia que no precisamente es de Moisés, sino que es una historia mía. Hace aproximadamente 4 años, mi esposa y yo teníamos la oportunidad de tener un programa que salía por la cadena del Milagro que se llamaba Gente Joven. Y yo recuerdo que para aquel momento nosotros teníamos dentro de este programa, nosotros lo producíamos y teníamos dentro de este programa una sección que se llamaba Panel Positivo. Y en este panel positivo nosotros llevábamos a diferentes pastores, hay algunos jóvenes que están aquí que fueron parte de nuestro programa. Y nosotros estábamos haciendo este programa con mucho amor y con muchos deseos. Y nosotros siempre poníamos al final de esa sección, joven, si tú quieres que hablemos de algún tema en específico, escríbenos por el email. Y allí de momento había gente que nos escribían y nos pedían temas para que nosotros habláramos en este programa, en lo que le llamábamos panel positivo, ¿verdad? Que llevábamos diferentes pastores. ¿Qué ocurre? Que una persona que hoy visita nuestra comunidad de Mar Azul nos escribe y nos dice y nos pide que hablemos de un tema en específico. Y yo recuerdo que automáticamente, yo no conocía a Pastor Jonathan Ocasio, pero automáticamente yo escuché este tema. Yo dije, yo tengo que llevar a Pastor John a que hable de esto. Pues yo conocía de su iglesia, yo conocía de Mar Azul. Y yo sabía que Mar Azul estaba haciendo un tono diferente en la sociedad. Y yo decía, caramba, este es el pastor que yo tengo que llevar para que me hable de este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegó nuestro momento, yo
puse a llamar a John, fue bien difícil poder conectarlo. Aquellos que lo llaman saben que a veces los pastores se nos hace un poquito difícil conectarlo hasta que tuve la oportunidad de hablar con él. Recuerdo que esa conversación de nosotros duró aproximadamente 1 hora y yo pude contarle lo que estaba en mi corazón y él me contó lo que estaba en su corazón. Y luego de ese momento él me dice, pues yo te llamo, vamos a cuadrar esto bien chévere. Y yo le dije, pues chévere, vamos a hacerlo. Y él me llama como el mes y me dice, ok, vamos a hacer tu programa. Yo voy a contestar todas esas preguntas que te está pidiendo esta persona que ve tu programa. Pero yo te voy a pedir un favor. Y él me dice, yo tengo un evento que se llama La Cucaracha. No sé cuántos recuerdan el evento La Cucaracha. Y como yo producía televisión, pues él me dice, yo tengo este evento y yo voy a estar contigo, pero a mí me gustaría yo tengo las personas que me pueden grabar este evento, yo tengo las personas que pueden estar en las cámaras, pero yo necesito un productor que esté trabajando con este evento, que sea el que sepa cómo tirar los tiros de cámara. Y yo tengo que admitirle una cosa a ustedes, yo no sabía nada de lo que era grabar un evento en vivo. Pero ese momento yo recuerdo que yo sentía que Dios me estaba llamando a algo más. Y yo le dije, vamos a hacerlo. Y se dio, tuvimos la oportunidad de unas reuniones maravillosas y yo tuve la oportunidad de grabar La Cucaracha. Y para serles completamente honesto, La Cucaracha quedó, ese evento, por lo menos mi grabación, el evento fue espectacular. Mi grabación quedó horrible. Yo no puedo decirte que ninguna parte de ese evento, tanto así que hoy nosotros podemos relajar y cada vez que grabamos algo y tenemos la oportunidad de grabar algo que él nos dice, vamos a grabar esto, vamos a grabar esta entrevista. Hoy por hoy todavía nosotros cada vez que grabamos algo y queda mal, él me dice, Gino, ¿cómo quedó eso? Y yo le digo, mano, eso quedó como La Cucaracha. Y él me dice, ok, quedó como La Cucaracha, wow, quedó fenomenal, ok, ya sé, pues se puede salvar porque yo creo que no había parte de ese evento que se pudiera salvar. Pero algo pasó en ese momento. Yo me lancé porque yo sabía que había algo más y no importando lo que yo esperaba que fuera el resultado, Dios tenía algo más con nosotros. Y hoy por hoy yo te puedo decir que luego de ese evento nosotros nos hicimos tan grandes amigos. Y hoy yo tengo la oportunidad de estar teniendo el privilegio de haberme mudado a la ciudad de Gurabo, porque vamos a trabajar en Junco y estamos seguros de que vamos a impactar a miles y miles y miles de personas a través de este campus. Y todo porque nos atrevimos. Oye, todo porque nos atrevimos a grabar La Cucaracha, que quedó mal. Oye, todo ocurrirá porque tú creas. Todo ocurrirá porque tú creas. Ahora, tú puedes preguntarme, ok, Gino, pero ¿cómo yo puedo ser parte de la historia de Dios? Porque tú me estás hablando de que Dios nos llama a ser parte de su historia, pero ¿cómo nosotros podemos ser parte de la historia de Dios? Yo tendría que decirte que de una forma bien simple, siendo las manos y los pies de Jesús aquí en tu isla, en Puerto Rico. ¿Cómo? En estas últimas semanas, las semanas anteriores tuvimos 4 conferencias sobre violencia en el noviazgo. Recuerdo que en ese lugar tuvimos la oportunidad de llevar estas conferencias por Ada Álvarez y fueron de mucha bendición. Niños se ponían de pie llorando, dándose cuenta de que estaban siendo abusados en su casa, de que estaban siendo maltratados en sus casas. Y allí estábamos nosotros siendo las manos y los pies de Jesús a través de este evento. Tuvimos la oportunidad esa misma semana de dar unas clínicas de baloncesto. 12 niños fueron impactados a través de estas clínicas porque llevamos unos coaches de baloncesto que vinieron de la ciudad de Tennessee y allí estuvieron con nosotros y le dimos camisa, invertimos en su vida y hoy por hoy todavía tenemos los teléfonos de estos chicos y ellos se comunican con nosotros. El círculo de baile Free Steps, lo que está sucediendo en Junco, están sucediendo cosas maravillosas. La semana anterior tuvimos la oportunidad de recibir aproximadamente 35 personas, Yancel y Frank, que son 2 jóvenes de este lugar maravilloso, un matrimonio maravilloso, han estado invirtiendo en cada uno de esos jovencitos. Recibimos aproximadamente 17 o 18 jóvenes adentro y afuera los papás estaban y yo le dije a Josué, uno de los muchachos que está trabajando conmigo en Junco, yo le dije, tenemos que hacer algo con los padres y ahí él estaba trabajando con ellos, le dio picadera, conocimos sus nombres y pronto vamos a conocer cada una de sus historias porque a eso es lo que Dios nos llama. Otra cosa que está sucediendo es la construcción del campus de Juncos. Estuvimos durante esta semana, haciendo una zanja para que pudiera pasar lo eléctrico por este lugar. Estamos trabajando, haciendo las paredes de esto. Otra cosa que estamos haciendo es trabajos en la escuela en Bayamón. También se estuvo haciendo una zanja.
tantas personas que estuvieron haciendo esa zanja, yo me sorprendía. Yo veía esa foto y yo decía, wow, que fulano, mengano y sutano estuvieron trabajando ahí. Porque son personas que dicen, oye, yo quiero ser las manos y los pies de Jesús, y yo quiero ser parte de lo que está pasando en Mar Azul, y yo quiero ser parte de la historia de Dios. Y el viernes tuvimos la oportunidad, tan pronto como el viernes, estuve con Jan Manuel, que es uno de los muchachos de aquí de Mar Azul, pero él es del área de los Juncos, llevándole una serenata y flores a cada una de las maestras de allá, porque ustedes saben que el viernes era el Día Internacional de la Mujer, y allí estábamos nosotros, y era hermoso ver cómo Jan, yo enviaba a Jan primero, tú sabes, porque Jan es el que toca guitarra y canta bien hermoso. Entonces Jan entraba y comenzaba a tocar canciones tan hermosas. Y luego nosotros y los maestros entrábamos con flores y se las dábamos a cada una de las maestras. Y era hermoso ver cómo algunas maestras lloraban porque nunca habían recibido una serenata en su vida. Y nosotros decíamos en nuestro corazón, recibe esta serenata de parte de Dios. Eso era lo que estaba pasando allí. ¿Cómo podemos ser parte de la historia de Dios, siendo las manos y los pies de Jesús en esta tierra? Porque si Dios siempre nos va a llamar a que nosotros hagamos más de lo que podamos imaginar, porque no será a través de nuestras fuerzas, sino que siempre va a ser a través de su fuerza. Dios tiene planes con nosotros y Dios se va a meter en tu mente, y tal vez ahí donde tú estás ahora mismo, Dios está hablando a tu mente y a tu corazón y te está diciendo cosas para que tú hagas, para que seas parte de su historia. Pero quiero decirte una cosa, que si tú no te atreves a hacerla, no vas a ver todas las cosas que Dios puede lograr contigo. Si yo no me hubiera atrevido a grabar la cucaracha en aquel día, si yo hubiera dicho a John, mira, yo no sé hacer esto, yo creo que tú debes buscar otra persona que supiera, el proyecto quedó mal. Pero hoy podemos hablar de cosas que están sucediendo, y están sucediendo muy bien porque no las estamos dirigiendo nosotros, sino que las está dirigiendo Dios. Imagina cómo sería tener parte en la historia de Dios. Una de las historias que más me impactó fue la de un joven en la Clara Maldonado. El nombre me lo voy a reservar. Pero una de las historias que más me impactó fue la historia de este joven que él tuvo la oportunidad de estar con nosotros en una de las charlas de violencia en el noviazgo. Y estas charlas despertaron muchas cosas en el corazón de los jóvenes. Y recuerdo que en uno de estos grupos nosotros hicimos unos círculos al final y le hablábamos y le decíamos, mira, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué piensan? Y muchos de ellos comenzaban a llorar porque se daban cuenta que estaban siendo abusados o maltratados en sus casas. Uno de estos jóvenes sorprendió mi vida. Este joven tiene 15 años acabaditos de cumplir, pero es un joven que mide 6'4" y es bien fuerte, él es un pelotero. Y este joven, él se acerca a Mili Román estuvo allí con nosotros, y él se acerca a Mili y comienza a contarle parte de su historia a Mili. Luego de estar un rato hablando con Mili y las lágrimas salían de sus ojos, comenzó a hablarnos y Mili me dice, ven acá, Gino, quiero que conozcas a este muchacho. Yo me acerco a ese muchacho y él comienza a contarme su historia. Y dentro de su historia él me decía, hace un año que no veo a papi. Porque él hace muchos años comenzó a maltratar a mi mamá y a mis hermanos. Pero como yo soy el hijo preferido de él, a mí no me maltrataba. Pero un día, hace un año atrás específicamente, él le dio una pela a mami que la mandó para el hospital. Y yo siempre veía a mami con moretones. Yo siempre veía a mami con golpes. Y siempre yo pensaba que podía ser él, pero yo no lo creía. Y mis hermanos me decían, sí, papi es el que lo hace. Hasta que un día me dio una pela a mí. Y también me mandó para el hospital. Y él me decía, porque se ha hecho amigo mío y ya hasta me escribe. Él me dice, pastor, quiero que ores por mí porque tengo juego el sábado. Yo no sé ni cómo él sabe que yo soy pastor, porque yo nunca se lo he dicho. Pero él dice, yo quiero que tú ores por mí porque yo tengo juego el sábado y yo quisiera que papi fuera a este juego. Pero cuando yo vea a papi, a pesar de que estoy loco porque papi vaya, yo no sé si cuando yo vea a papi yo lo voy a abrazar o lo voy a golpear. Y él tiene todas estas cosas en el corazón, ¿verdad? Y es hermoso porque este joven ha tomado a otros jóvenes de allí, de la misma escuela, y le ha hablado de mí. Y ya cada vez que yo voy a esa escuela, hay como 3 o 5 jóvenes que siempre están detrás de mí a ver qué es lo que yo voy a hacer, para dónde yo voy a caminar. Simplemente porque un día decidimos ir a esta escuela y ser parte de las manos y los pies de Jesús. Lo hermoso de esta historia es que llegó un momento dado que yo tuve la oportunidad también de hablar con una de las
policías de allí. Y ella viene y me dice, oye, déjame decirte una cosa, esos jovencitos que tienen, que te siguen ahora, que te están siguiendo, eso es lo peor de la escuela. Dice, eso es lo peor de la escuela, ten cuidado con esos nenes. Mira qué hermoso que yo los tengo y ellos constantemente me están preguntando, ¿dónde es la iglesia? Es que si mi mamá me pudiera llevar. Y mira qué es lo que ustedes hacen. Y cuando ustedes traen cosas aquí, qué hermoso. O sea, esos nenes están siendo tocados por el amor de Jesús. Pero todo porque nosotros un día decidimos ser parte de la historia de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque Dios nos llama a ser sus manos y sus pies. Y Dios nos llama a ser parte de su historia, invirtiendo en las personas. Oye, ¿por qué te cuento todas estas cosas? Porque nosotros domingo tras domingo venimos a este lugar. Y sí, muchos de nosotros estamos envueltos en cada una de las misiones de Mar Azul. Pero qué triste sería que tú tuvieras la oportunidad de ir a la Catedral de San Paul y no darte cuenta de todas las maravillas que ella te ofrece. Qué triste sería que tú tuvieras la oportunidad de estar aquí hoy y no te dieras cuenta de que Dios te está llamando a ser parte de su historia, siendo sus manos y tus pies aquí en Puerto Rico. Iglesia, ponte de pie. Yo voy a invitar a Worship a que pase por aquí. Hay tantas cosas que a veces nos detienen para que nosotros hagamos las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Yo quiero preguntarte una cosa hoy, iglesia. ¿Cómo te sientes hoy? Dentro de las cosas que yo dije que ocurrieron en la vida de Moisés, ¿dónde tú te sientes que tú estás? Tal vez tú eres una de esas personas que sientes que no tienes nada que ofrecer. Te dice, hermano, es que yo no tengo mucho que dar. A lo mejor tú eres una de esas personas que tiene un pasado oscuro y tiene tanto miedo a mostrarlo. Tal vez tú eres una de esas personas que no sabes quién eres. O a lo mejor has cometido errores tan fuertes en tu vida que piensas que nadie te puede perdonar. A lo mejor eres una de las personas de las cuales está aquí y tal vez vienes de otra iglesia y dices, no, yo mejor me quedo escondido. Hay mucha gente que sirve, yo me quedo escondidito. Yo quiero que tú sepas que donde quiera que tú estés, Dios te va a encontrar y te va a llamar a ser parte.